Bienvenidos a Audiomentores. En este espacio, la literatura cobra vida a través de los audiolibros. Si eres un amante de las historias de misterio, aventuras y lo sobrenatural, has llegado al lugar adecuado. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Hoy te traemos una historia de Robert E. Howard, uno de los más grandes maestros de la fantasía y el horror clásico. En El estanque del negro nos sumergimos en un relato que nos lleva a lo más profundo de lo desconocido, donde la oscuridad y lo sobrenatural acechan. Este relato está lleno de misterio, tensión y criaturas que desafían la razón humana. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos los oscuros secretos de un estanque enigmático, cuyos orígenes parecen estar ligados a fuerzas más allá de la comprensión humana. ¿Qué secretos guarda el agua de este estanque? ¿Qué oscuras criaturas se ocultan en sus profundidades? Acompáñanos en este viaje y descubre lo que aguarda. Capítulo 1. El misterio del estanque. La brisa del otoño soplaba suave a través de los árboles, mientras las hojas caídas crujían bajo los pasos del viajero. Había llegado al pueblo al caer la tarde, un lugar apartado de cualquier mapa moderno, perdido en algún rincón oscuro del mundo. No se encontraba en ninguna gran ruta comercial, ni en las cercanías de ciudades bulliciosas. El pueblo era pequeño, pero con una historia que parecía ir más allá de lo que los ojos podían ver. El hombre, de unos 30 años, había recorrido tierras lejanas en busca de algo que ni él mismo entendía del todo. Había escuchado rumores, como uno suele escuchar en los bares y tabernas, sobre un lugar al norte, donde las aguas de un estanque oculto entre la maleza traían consigo algo más que simples leyendas. Los aldeanos, siempre nerviosos al hablar de él, susurraban que el estanque estaba maldito. Y eso fue todo lo que necesitaba para seguir su camino. Al llegar al pueblo, un aire pesado, impregnado de una quietud antigua, lo envolvió. Las casas, de paredes de piedra y tejados bajos, parecían no haber cambiado en siglos. Apenas se veían habitantes en las calles, pero, de cuando en cuando, una mirada furtiva o un susurro levantado en el viento le indicaba que no estaba solo. Se acercó a la taberna, un lugar de paredes de madera que crujían con cada paso. Dentro, el fuego de la chimenea iluminaba el rostro de los pocos presentes. El ambiente era denso, como si la propia historia de ese lugar se hubiera impregnado en sus paredes. Al entrar, los ojos de todos se volvieron hacia él, pero pronto la atención se desvió hacia sus propios asuntos. Se acercó al mostrador donde un hombre de cabello canoso, con la mirada endurecida por los años, lo observaba con un aire de curiosidad y recelo. Viajero. Un trago de lo más fuerte que tengan. El tabernero no dijo palabra, solo asintió y sirvió una copa de licor oscuro. El viajero lo observó brevemente y luego preguntó, sin pensarlo demasiado, pero con una cierta intriga. Viajero. He escuchado algo sobre un estanque en los alrededores. Dicen que guarda secretos, que no todos los que se acercan salen indemnes. ¿Qué saben ustedes sobre él? El tabernero dejó de limpiar el vaso que tenía entre las manos y lo miró, sin perder la calma. Tras un largo silencio, decidió hablar, pero su voz fue baja, casi un susurro. Tabernero. El estanque negro, ¿dices? No es un tema sobre el que se hable a la ligera. Aquí, pocos lo mencionan, y los que lo hacen con miedo. Muchos creen que lo que yace en esas aguas es algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Nadie sabe cuándo comenzó, pero se habla de desapariciones, de aquellos que se acercaron al estanque y nunca regresaron. Otros, los que han regresado, dicen que lo que vieron allí no era de este mundo. Pero esos son solo rumores. El viajero lo miró con interés, pero el tabernero lo interrumpió, advirtiéndole. Tabernero. No te atrevas a ir allí, amigo. No importa lo que te cuenten, el estanque no es solo agua, es algo más, algo que puede consumirte si no tienes cuidado. Viajero. ¿Y por qué entonces nunca se ha hecho nada al respecto? Si es tan peligroso, ¿por qué no lo protegen? El tabernero sonrió amargamente, mirando el fuego. Tabernero. Porque, muchacho, hay cosas que no se pueden destruir. Hay cosas que ni siquiera los hombres más valientes se atreverían a enfrentarse. El estanque sigue allí, en su lugar, esperando que alguien más se acerque. Si decides ir, hazlo sabiendo que no serás el primero, ni serás el último. El viajero lo miró fijamente,
sintiendo una chispa de curiosidad, un deseo profundo por conocer más. No importaba lo que decían los aldeanos, ni lo que advertían los temerosos. Él no podía resistirse. Agradeció al tabernero, pagó la copa y salió al exterior. La noche ya había caído por completo, y el aire fresco se mezclaba con una densa niebla que comenzaba a formarse. A lo lejos, entre las sombras, el viajero podía ver el contorno de los árboles que rodeaban la aldea y, en alguna parte más allá, el lugar que había venido a buscar. El estanque. Se hace una pausa musical suave, con una sensación de suspenso. Esa misma noche, tras escuchar los susurros de los aldeanos y la advertencia del tabernero, el viajero sintió una necesidad irrefrenable de acercarse al lugar. Algo en su interior le decía que debía hacerlo. Así, sin pensarlo dos veces, se adentró en el oscuro bosque que rodeaba la aldea, guiado por la tenue luz de la luna y el sonido lejano de las hojas agitadas por el viento. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, y el silencio se apoderaba de cada rincón. No había ni un solo sonido de animales, ni de insectos, solo la quietud que parecía envolver el mundo entero. La sensación de ser observado, de estar entrando en un territorio prohibido, se hacía más intensa a cada paso. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó al borde del estanque. Era como si el agua negra reflejara las estrellas en el cielo, pero al mismo tiempo, como si algo más se ocultara bajo su superficie, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Qué secretos guarda este estanque? ¿Qué fuerza oscura se oculta en sus aguas? A medida que el viajero se aproxima al borde, se prepara para enfrentar lo inexplicable y, tal vez, para nunca regresar. Este capítulo establece el tono para el resto de la historia. Puedes usar música ambiental para crear una atmósfera de misterio y suspenso, con pausas dramáticas en los momentos clave para aumentar la tensión. La introducción del protagonista y su acercamiento al estanque abren las puertas a lo desconocido, invitando al oyente a seguir explorando los oscuros secretos que aguardan en los próximos capítulos. Capítulo 2. Los ecos del pasado. Narrador. La noche cayó sobre el pueblo con la misma quietud inquietante que el viajero había sentido al llegar. Después de su encuentro con el tabernero, algo había despertado en él, una necesidad incontrolable de conocer la verdad detrás de las historias que se susurraban sobre el estanque. Las advertencias, aunque amargas, solo parecían avivar su curiosidad. No podía ignorarlas. Aquella misma mañana, decidió preguntar más. No contento con lo que había escuchado en la taberna, se dirigió a las casas cercanas, a los ancianos que, en sus años de vida, tal vez pudieran arrojar luz sobre el misterio. La gente del pueblo, al principio reacia a hablar, se mostró aún más esquiva cuando mencionó el estanque. Pero algo en su insistencia hizo que, poco a poco, comenzaran a contarle fragmentos de una historia antigua. Narrador, con un tono de misterio creciente. Se sentó en la pequeña sala de una de las casas más alejadas del pueblo. La anciana que lo recibió tenía ojos brillantes, llenos de años y secretos, pero al mismo tiempo, parecía reticente. Como si cada palabra que pronunciara la acercara más a algo peligroso, algo que había permanecido en silencio por demasiado tiempo. Anciana, con voz temblorosa y grave. ¿Por qué quieres saber sobre el estanque? ¿Qué te atrae de él, joven? No es un lugar para curiosos. El agua de ese estanque guarda recuerdos. Recuerdos de tiempos en que las sombras caminaban entre nosotros. Y no hablo de mitos. El viajero, sin embargo, no se dejó intimidar. Viajero, con firmeza. Todos hablan del estanque. He oído historias, pero son solo rumores. Quiero saber la verdad. ¿Qué ocurrió en este pueblo? ¿Por qué nadie se atreve a acercarse? La anciana lo miró fijamente, y por un momento, el viajero pensó que no iba a hablar. Sin embargo, luego suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión importante, y comenzó a relatar, con voz baja y temblorosa, una historia que parecía sacada de un sueño oscuro. Anciana. Hubo un tiempo, mucho antes de que este pueblo fuera lo que ves, cuando el estanque era solo un lugar donde los aldeanos se reunían para obtener agua, y para pescar. Era un lugar común, como cualquier otro en este mundo. Pero algo sucedió una noche. Una noche en que los cielos se cubrieron de oscuridad, sin luna, y el viento dejó de soplar. La gente comenzó a desaparecer. Un hombre, una mujer, un niño. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabía qué había ocurrido,
pero se rumoreaba que el estanque, esa agua, algo lo había reclamado. Narrador, en tono bajo y grave. El viajero escuchaba en silencio, cautivado por la intensidad de sus palabras. Cada detalle parecía estar imbuido de una verdad oscura, una verdad que quería ser olvidada, pero que, al mismo tiempo, se mantenía viva en las memorias de aquellos que aún quedaban. Anciana, con voz quebrada. Algunos decían que era el eco de viejas maldiciones, otras veces decían que el estanque guardaba una presencia. Algo que venía de tiempos antiguos. Nadie se atrevió a investigar. ¿Por qué? Porque aquellos que lo hicieron nunca regresaron. Lo que nadie sabía entonces es que, con cada desaparición, el estanque cobraba fuerza. Y al final, nos dimos cuenta de que no solo se llevaba vidas, se llevaba almas. La anciana hizo una pausa, como si las palabras la hubieran desgastado, y miró al viajero con una expresión de preocupación. Anciana. Nadie sabe lo que realmente está debajo. Algunos creen que es el espíritu de los muertos, otros, los más sabios, dicen que el estanque está vivo, que las aguas son solo una máscara para algo mucho más antiguo. Lo que sí sabemos es que, cuando la luna está alta y las sombras son largas, algo despierta. Narrador, en tono oscuro y dramático. El silencio se hizo pesado en la habitación, como si la misma atmósfera del pueblo estuviera escuchando, esperando algo que no se atrevía a decirse. El viajero sentía que el peso de las palabras de la anciana se había impregnado en su piel, pero aún así, una parte de él quería saber más. Quería comprender qué era ese algo que despertaba, y por qué nadie se atrevía a enfrentarlo. Viajero, con voz firme, pero con una pizca de duda. ¿Y qué ocurrió con las desapariciones? ¿Se detuvieron alguna vez? La anciana lo miró a los ojos, y por un momento, el viajero pensó que vería miedo reflejado en su rostro. Pero no. Solo había un vacío, como si todas las respuestas que él buscaba fueran demasiado oscuras para ser comprendidas. Anciana, en voz baja. No sé si se detuvieron. Tal vez dejaron de ocurrir. O tal vez el estanque encontró otro lugar donde crecer. Pero, una cosa te puedo asegurar, joven. Si decides ir, si te adentras en el bosque, en la neblina, y te acercas a sus aguas, no regresarás siendo el mismo. Y si lo haces, no serás el primero, ni serás el último. Con estas palabras, la anciana guardó silencio. El viajero no sabía si debía sentirse advertido o impulsado. Había algo en sus palabras que lo desafiaba a seguir adelante, a descubrir por sí mismo lo que ocultaba el estanque. No podía dejar de pensar en las vidas que había reclamado, en las almas que había absorbido. El misterio lo estaba envolviendo. Al salir de la casa de la anciana, el viajero sintió que la niebla se levantaba a su alrededor, espesa y fría. El pueblo parecía haberse sumido en un sueño profundo, como si también ellos supieran que algo oscuro se cernía sobre el lugar. Pero él no podía dar marcha atrás. La historia de la anciana solo había incrementado su necesidad de desvelar lo que se ocultaba en el estanque. En la oscuridad de la noche, la figura del viajero se desvaneció entre los árboles. Cada paso lo acercaba más a la verdad. O tal vez, lo alejaba de su humanidad. Este capítulo profundiza en el misterio del estanque y en las antiguas leyendas que lo rodean. La información proporcionada por la anciana le da al viajero, y al oyente, un vistazo más cercano a la historia oscura del lugar, mientras genera una sensación creciente de terror y curiosidad. Puedes mantener la atmósfera misteriosa con música de fondo que refuerce el suspense, y las pausas dramáticas para dar espacio a la reflexión del oyente. Capítulo 3. La llamada del estanque. Narrador. La noche había caído por completo sobre el pueblo. El viajero, después de escuchar las palabras de la anciana, no pudo evitar sentirse como si algo lo hubiera marcado, como si un destino invisible lo estuviera empujando hacia el estanque. Sabía que no podía regresar. Algo dentro de él le decía que su camino solo podía seguir adelante. Había dejado atrás el cálido refugio del pueblo, cruzando las primeras casas y adentrándose en el espeso bosque que rodeaba la aldea. La oscuridad lo envolvía cada vez más, y la neblina que se levantaba con el paso de la noche parecía apoderarse de los árboles, deformando las sombras en figuras que danzaban al ritmo de una brisa que apenas se sentía. Narrador, en tono bajo y misterioso. Mientras avanzaba, una sensación extraña lo recorría. Un sentimiento de ser observado, pero no de una manera concreta, como si todo el entorno estuviera vigilante. El aire parecía cargado, como si el bosque mismo estuviera esperando a que él llegara.
Cada paso era más pesado, como si la tierra misma lo absorbiera, lo arrastrara hacia algo inevitable. De repente, en medio de la espesura, una luz tenue se asomó entre los árboles. La luz de la luna, bloqueada por las copas de los árboles, apenas lograba filtrarse, pero de alguna manera iluminaba un camino sinuoso que conducía más adentro, hacia un claro. El viajero no pensó en detenerse. La luz lo atraía, como si fuera un faro en la oscuridad. No importaba cuánto la razón le gritara que retrocediera. Ya no podía dar marcha atrás. A lo lejos, el sonido del agua lo alcanzó. No era el murmullo relajante de un arroyo, sino algo más profundo, más resonante. El sonido de agua al chocar con piedras o con algo más siniestro. Narrador, en tono inquietante. El viajero, con los ojos fijos en la luz que se filtraba entre los árboles, avanzó hacia el estanque, sabiendo en lo más profundo de su ser que había llegado al lugar que había estado buscando, aunque temía admitirlo. Lo sabía. El estanque lo había llamado. Algo en él lo había atraído hasta ese punto. Pero no entendía por qué. A medida que se acercaba, la visión del estanque comenzó a tomar forma. Era más grande de lo que había imaginado, más profundo de lo que había pensado. El agua oscura reflejaba la luz de la luna, pero al mirarla fijamente, podía ver que no solo era un espejo del cielo. Algo más se movía allí, una distorsión, una presencia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. El viajero se detuvo a unos metros de la orilla, observando las aguas con una mezcla de fascinación y temor. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad, intentando encontrar algún reflejo claro, alguna imagen comprensible. Pero lo que vio solo le aumentó la ansiedad. La superficie del agua era como un lienzo distorsionado, y a través de ella, se podía entrever una forma que se movía, como si algo estuviera aguardando debajo. Narrador, en tono de creciente tensión. Y entonces, la voz llegó. No fue un susurro, ni una palabra hablada, sino una sensación, un llamado profundo, como un eco del pasado. Era como si el estanque estuviera hablándole, como si lo estuviera invitando a adentrarse más, a conocer lo que yacía debajo. Acércate. Ven. Lo que buscas está aquí. El viajero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no pudo resistirse. Había algo en ese llamado, algo que no podía explicar, que lo empujaba hacia el borde del estanque. No podía detenerse. El miedo se disipó, reemplazado por una necesidad irreprimible, casi inhumana, de entender lo que le estaba siendo mostrado. Narrador, en tono grave y angustioso. Dando un paso tras otro, el viajero se acercó más y más al agua. El viento, que antes parecía calmo, se levantó de repente, arrastrando una bruma más densa que cubrió el estanque en un instante. Las sombras de los árboles, ahora deformadas y alargadas, parecían moverse a su alrededor, como si algo estuviera vigilando sus movimientos. A cada paso, la sensación de ser observado crecía. No era solo el paisaje, no era solo el bosque. Había algo más allá de la comprensión humana. Algo en las aguas que lo quería. Algo que lo estaba esperando. Narrador, en tono sombrío. Y en el momento exacto en que su pie tocó la orilla, el estanque, como si hubiera estado esperando ese contacto, reaccionó. Las aguas se agitaron con violencia, como si un monstruo invisible estuviera levantando las profundidades. El sonido del agua revolviéndose era casi ensordecedor, y una extraña presión se apoderó del viajero. El aire se hizo más denso, más pesado, y algo en el fondo del estanque parecía moverse, tomando forma. De repente, el viajero sintió una presencia detrás de él, como si alguien o algo estuviera parado a su lado, observándolo. El corazón le latió con fuerza, pero cuando se giró, no había nada. Solo las sombras y el agua, que ahora parecía más oscura, más profunda. Narrador, en tono bajo y suspenso. Algo estaba por suceder. Algo estaba despertando en el estanque, y el viajero no podía dejar de mirar. La llamada que había sentido, el misterio que lo había arrastrado hasta ese lugar, estaba a punto de revelarse. Pero lo que vio a continuación no solo lo aterrorizó, sino que lo marcó de manera irreversible. Las aguas del estanque, al agitarse, comenzaron a reflejar algo distinto, no el cielo, no la luna, sino algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Algo que había estado allí durante siglos, esperando a ser liberado. Narrador, con tono de misterio creciente.
¿Qué es lo que el viajero ha desenterrado en el estanque? ¿Qué secretos se ocultan bajo sus aguas negras? Mientras el misterio se despliega, su vida está a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿será capaz de comprender lo que ha encontrado, o lo consumirá por completo? Este capítulo intensifica el misterio del estanque y de la extraña llamada que el viajero ha sentido desde el principio. A medida que se acerca al agua, la tensión se incrementa y la atmósfera se vuelve más densa, casi palpable. La presencia que el viajero siente a su alrededor, junto con el inquietante movimiento en las aguas, dejan al oyente con la sensación de que algo mucho más siniestro está a punto de desvelarse. Capítulo 4. La sombra en las aguas. Comienza con un sonido de agua revuelta, acompañada de una brisa ligera que mueve las ramas de los árboles. La música es tenue, pero cargada de suspense, con un tono sombrío y grave. Narrador. El agua del estanque seguía agitándose, como si una fuerza invisible estuviera rompiendo su superficie, un tumulto que parecía nacer de las profundidades mismas del agua. El viajero, paralizado por un instinto primal, miró fijamente la oscuridad líquida que se extendía ante él. El reflejo de la luna se distorsionaba, pero lo que realmente le heló la sangre no fue la visión del agua en sí, sino lo que emergió de ella. Una figura, una sombra que no pertenecía a la naturaleza. No era un reflejo común, ni siquiera una distorsión por la agitación del agua. Era algo más. Narrador, en tono tenso y grave. Era como si las aguas del estanque hubieran cobrado vida propia, desdibujando la realidad y las sombras a su alrededor. En el centro de la superficie turbia apareció una forma humana, pero tan distorsionada y oscilante que parecía imposible de comprender. Un ser, o lo que quedaba de uno, se elevaba lentamente desde el fondo del estanque. La silueta era delgada, alargada, con ojos profundamente vacíos que no reflejaban nada más que la desesperación. El viajero, que había estado a punto de dar un paso atrás, se quedó inmóvil. Algo en esa figura lo mantenía cautivo, una fuerza que lo atraía hacia ella. No podía apartar la vista, no podía moverse. Narrador, en tono inquietante. La figura pareció desdibujarse en el agua y luego, con una rapidez inhumana, emergió completamente, su cuerpo flotando sobre la superficie del estanque. A pesar de que sus ojos no eran más que vacíos, el viajero sintió que lo miraba, que algo en su interior lo tocaba, como si estuviera compartiendo una carga de dolor antiguo. La criatura no hablaba, pero su presencia era un mensaje claro. Era como si la sombra misma hubiera cobrado conciencia, como si el estanque fuera la prisión de un ser que había estado atrapado allí, esperando despertar. Narrador, en tono de creciente angustia. De repente, el viajero sintió que el aire alrededor de él se volvía más denso. La presión sobre su pecho aumentaba, como si el mismo aire estuviera siendo absorbido por las aguas. El sonido del viento cesó por completo, y el bosque alrededor se sumió en un silencio mortal. Solo quedaba el eco del agua que seguía rompiendo la quietud, y la presencia imponente de la sombra. Con un movimiento brusco, la figura del estanque alzó una mano, o lo que parecía ser una mano. Sus dedos largos y torcidos se estiraron hacia el viajero, como si quisiera tocarlo, como si la sombra necesitara de él para completar algo, para finalmente liberarse. Narrador, en tono de desesperación. El viajero, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, dio un paso atrás, pero sus piernas no respondían. El miedo lo paralizaba, y aún así, algo dentro de él, alguna chispa de curiosidad o desesperación, lo mantenía allí, observando. La figura del estanque no decía palabra alguna, pero su presencia era clara. Algo antiguo, algo más allá de la muerte, quería comunicar algo. El viajero intentó hablar, abrir la boca para preguntar, pero no pudo. Las palabras se habían perdido en su garganta, como si no tuvieran poder en ese lugar. Narrador, con tono grave. Y entonces, la figura hizo un gesto que el viajero nunca olvidaría. Como si la sombra misma estuviera tomando control, su cuerpo se inclinó hacia adelante y el agua a su alrededor comenzó a moverse con más fuerza, como si una fuerza invisible empujara las aguas hacia él. En ese instante, el viajero sintió que algo le tocaba, algo frío, como si el mismo estanque lo estuviera reclamando. Sombra, con voz susurrante, pero profunda. ¿Qué has venido a hacer? ¿Has venido a liberar lo que está encerrado aquí? ¿O eres solo otro que se pierde en las aguas oscuras? La voz, aunque no era completamente humana, resonó en la mente del viajero.
Era como si se estuviera comunicando directamente con él, sin necesidad de palabras. Narrador, con tono de angustia creciente. La pregunta lo dejó helado. Liberar lo que estaba encerrado. El viajero no comprendía. No entendía lo que esa sombra quería de él, pero algo le decía que estaba demasiado cerca de algo más grande, algo mucho más antiguo de lo que había imaginado. El estanque, como si hubiera sido un umbral, lo había atraído hasta aquí, y ahora, ya no había marcha atrás. Narrador, en tono sombrío y lleno de suspense. La sombra volvió a moverse, y el agua a su alrededor comenzó a girar más rápido, como si el estanque cobrara vida. La oscuridad parecía querer tragarse todo a su alrededor. El viajero, sin saber qué hacer, comenzó a retroceder lentamente, pero la figura lo siguió, deslizándose sobre el agua, flotando sin esfuerzo. La visión era indescriptible. La forma de la sombra se distorsionaba y cambiaba, pero lo que permanecía constante era su presencia, su poder. No era una simple aparición, era algo que formaba parte de la misma naturaleza del estanque, algo que no podía ser explicado, algo que desafiaba la comprensión humana. Narrador, con tono bajo y reflexivo. El viajero, con el miedo latiendo en sus venas, comprendió en ese momento algo terrible. El estanque no solo era un lugar de agua. Era un portal, un lugar donde las realidades se cruzaban, donde los límites de la muerte, la vida y el más allá se desdibujaban. Y en las aguas oscuras, algo había estado esperando, aguardando que alguien llegara para ser liberado, o tal vez, para continuar su largo encarcelamiento. ¿Pero era él quien debía liberar esa sombra? ¿O simplemente estaba destinado a ser otra víctima más, otra alma perdida en las aguas de lo imposible? La música se torna más inquietante, dejando una sensación de angustia en el aire, mientras se acerca el final del capítulo. Narrador, con tono sombrío y lleno de misterio. Aquel que se adentraba en el estanque, aquel que lo miraba fijamente, no podía permanecer sin cambio. Lo que el viajero había tocado, lo que había comenzado a comprender, lo marcaría para siempre. El estanque lo reclamaba, y ahora, su destino ya no estaba en sus manos. Este capítulo eleva el suspenso y la intriga alrededor de la figura emergente del estanque. La sombra que aparece no solo aumenta el misterio, sino que también plantea preguntas existenciales y macabras para el viajero. Aquí, el relato se sumerge en lo sobrenatural, introduciendo la posibilidad de un ser antiguo atrapado en el agua y el peligro que esto representa para él. Para la ambientación, puedes agregar efectos de sonido que den la sensación de algo sobrenatural, como susurros lejanos, cambios en el tono del viento, y un murmullo en el agua. La música debe aumentar en intensidad conforme avanza la narrativa para mantener la tensión hasta el final. Capítulo 5. La presa del estanque. Comienza con un sonido suave de agua remolinándose, acompañado de una atmósfera tensa, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. La música se torna oscura, con un bajo profundo que transmite inquietud. Narrador. El viajero no pudo apartar la mirada de la sombra. La sensación de estar atrapado entre el agua y la oscuridad era tan palpable que su mente se nubló por un instante. Las palabras de la criatura, aunque susurradas, reverberaban en su cabeza, como un eco imposible de ignorar. Liberar lo que está encerrado aquí, pensó, la pregunta aún resonando en sus oídos. Pero no había tiempo para respuestas. El aire a su alrededor se espesaba, como si el propio estanque estuviera exhalando una niebla fría, volviéndolo más pesado y difícil de respirar. La presión se acumulaba en su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera apretando, lo estuviera arrastrando hacia el agua. Narrador, en tono de creciente desesperación. Con un esfuerzo casi sobrehumano, el viajero dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. No era una mano que lo tocara, ni una figura que lo apresara físicamente. Era la sensación de que el estanque mismo lo estaba reclamando. Algo en el fondo, algo profundo y antiguo, lo estaba jalando hacia la oscuridad de sus aguas. Un instinto primitivo, algo más allá del miedo, le dijo que no podía escapar de allí, que había cruzado un umbral del cual no habría regreso. La sombra del estanque, esa presencia que no era completamente humana ni completamente espectral, comenzó a moverse lentamente hacia él, deslizándose por la superficie del agua con una fluidez aterradora. No hacía ruido, no mostraba ninguna expresión, pero su avance era imparable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Narrador, en tono grave y tenso. El viajero retrocedió aún más,
tropezando con las raíces de los árboles y la maleza que cubría el suelo del bosque. Pero no podía alejarse. Cada vez que daba un paso atrás, sentía como si el terreno bajo sus pies se volviera más inestable, como si el propio bosque lo estuviera condenando a quedarse. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si estuvieran tomándose su tiempo para envolverlo, para acercarse más, para hacerle saber que no había escape. Y entonces, la figura del estanque habló nuevamente. Esta vez, sus palabras eran más claras, más definidas, como si la criatura pudiera leer sus pensamientos. Sombra, con voz baja y pesada. Te has acercado demasiado, viajero. Has tocado lo que no debías tocar. Has visto lo que no debías ver. Ahora, el estanque te reclama. Ahora, ya no eres solo un testigo, eres parte de su condena. Narrador, en tono sombrío. El viajero sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, y por un breve instante, pensó en correr, en huir. Pero algo lo mantenía allí, algo que no podía identificar. ¿Era el poder de la sombra? ¿Era el hechizo de las aguas oscuras que se apoderaban de su mente? No lo sabía. Solo sabía que, mientras más intentaba resistirse, más su cuerpo parecía volverse pesado, más sus piernas se negaban a moverse. Algo en el aire lo paralizaba. La figura del estanque, completamente emergida ahora, comenzó a avanzar con mayor rapidez. Aunque no tenía un rostro definido, el viajero sentía la opresión de su presencia, como si un manto invisible lo envolviera. Sus ojos vacíos no dejaban de mirarlo, y una extraña sensación de desesperación lo inundó. Era como si hubiera caído en una trampa de la que no podía salir, como si el estanque hubiera estado esperando su llegada durante siglos. Narrador, con tono creciente de terror. La figura extendió su brazo hacia el viajero, y en un movimiento fluido, casi etéreo, tocó su hombro. El contacto fue frío, helado, y de inmediato el viajero sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. No solo su piel se heló, sino que algo más, algo mucho más profundo, comenzó a apoderarse de él. La sensación de perder el control, de ser arrastrado hacia un abismo, se hizo más fuerte. Los límites de su ser comenzaban a desmoronarse, como si la oscuridad lo absorbiera. Y entonces, como si respondiera a algún impulso que el viajero no comprendía, el agua del estanque se agitó violentamente. El agua oscura comenzó a levantarse en remolinos, como si el estanque mismo estuviera reaccionando a la presencia de ambos. Los remolinos se formaron con rapidez, chocando y girando, extendiéndose por toda la superficie, mientras una fuerza invisible parecía tironear del viajero hacia el centro del estanque. Narrador, en tono desesperado. La visión se volvió confusa. El viajero sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ya no estaba en el bosque, ni en la orilla del estanque. Sentía que el agua lo rodeaba, que el aire se volvía cada vez más denso, como si la misma realidad estuviera derrumbándose. El sonido de las aguas revoloteando a su alrededor se convirtió en un rugido ensordecedor. Los remolinos eran cada vez más rápidos, como si el estanque quisiera tragárselo por completo. La sombra, con su figura alargada, comenzó a disolverse en el agua, pero su presencia no desapareció. Al contrario, parecía fusionarse con el estanque mismo, como si la criatura fuera parte del agua, una entidad que vivía en la oscuridad de sus profundidades. Sombra, con voz grave y penetrante. No hay retorno, viajero. Te has convertido en parte de este lugar. Lo que ahora eres es solo una sombra más en las aguas. Narrador, con tono sombrío y lleno de desesperanza. El viajero sintió como si su cuerpo se desvaneciera, como si fuera absorbido por la oscuridad del agua. El dolor se mezclaba con una sensación de asfixia, como si la vida misma estuviera abandonándolo. A través de sus ojos, la última visión que tuvo fue la figura de la sombra fusionándose completamente con el agua, transformándose en parte del estanque, antes de ser engullido por las olas. La presencia lo rodeaba, lo arrastraba hacia un lugar donde las reglas del tiempo y la realidad ya no aplicaban. Él ya no era una entidad separada. Él ya no era un ser humano. Él era ahora una parte más del estanque. La música se intensifica y se torna más estridente, con notas largas y discordantes que generan una sensación de ansiedad y desesperación. Un bajo profundo, como el susurro de las aguas, acompaña la narración. Narrador, con tono reflexivo y oscuro. En ese momento, el viajero comprendió la verdadera naturaleza del estanque.
No era solo un lugar de aguas oscuras, era una prisión, una cárcel eterna donde las almas se disolvían en el olvido. La sombra había sido solo el guardián de ese lugar, esperando a que alguien cayera en su trampa para reemplazarla. ¿Sería él el siguiente guardián del estanque? ¿O simplemente otra alma atrapada en la eternidad de sus aguas? Este capítulo marca un punto de no retorno para el viajero. Al ser absorbido por las aguas, la atmósfera se vuelve opresiva y casi claustrofóbica. La figura de la sombra se revela como algo más antiguo y poderoso que el viajero, y lo lleva a la conclusión de que el estanque no es solo un lugar físico, sino una entidad con la capacidad de capturar almas. Para la narración, se pueden agregar efectos de sonido para simular el remolino del agua, respiraciones agitadas y un silencio abrumador que se instaura justo antes del clímax. La música debe intensificarse con notas bajas y discordantes, para generar una atmósfera de creciente terror y desesperación. Capítulo 6. La prisión de agua. Comienza con un sonido etéreo, como si el agua misma estuviera susurrando. La música es suave, pero opresiva, con un ritmo lento que emula la sensación de estar atrapado bajo la superficie de un lago profundo. Narrador. La oscuridad lo rodeaba por completo, un manto impenetrable que lo envolvía con un peso tan denso que apenas podía respirar. No sabía si su cuerpo flotaba o se hundía en el agua, pero lo que sí sabía era que ya no sentía la tierra bajo sus pies. Ya no había viento, ni sonidos familiares, solo un silencio inquietante, un vacío que lo tragaba sin compasión. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, intentaban adaptarse, pero la visibilidad era nula. No había luz en ese lugar. El agua que lo rodeaba era espesa, viscosa, y parecía tener una vida propia, un pulso que palpitaba a su alrededor, como si estuviera viva. Narrador, en tono profundo y meditativo. El viajero intentó moverse, pero el esfuerzo fue en vano. Sus extremidades parecían pesar el doble, como si las aguas mismas lo estuvieran sujetando, apretando, reteniéndolo en un abrazo mortal. En su mente, la confusión comenzaba a ceder al miedo, y con ello, la realidad comenzó a desdibujarse. ¿Estaba vivo? ¿O se encontraba ya en algún lugar entre los mundos? La sensación de ahogo no provenía solo de la falta de aire, sino de la opresión que sentía en su alma, como si todo lo que había sido él mismo estuviera desmoronándose. De repente, un murmullo bajo, casi imperceptible, se alzó desde las profundidades. No era una voz, pero era algo que rozaba sus pensamientos, algo que hablaba directamente a su ser más profundo. La voz, si es que podía llamarse así, provenía de todos lados y de ninguno a la vez, envolviéndolo en su mensaje como una corriente invisible. Voz, susurrando, etérea. Bienvenido al lugar de las sombras. Aquí, la realidad no es lo que parece. Aquí, el tiempo no corre igual. Y aquí, aquellos que se pierden, nunca vuelven a ser los mismos. Narrador, en tono de creciente inquietud. El viajero trató de gritar, de hacer algo, pero sus palabras fueron absorbidas por el agua que lo rodeaba. No podía encontrar su voz, como si esta misma prisión le hubiera arrebatado su capacidad de comunicarse. Intentó mover las manos, pero era como si estuviera atrapado en un espacio entre dimensiones, un espacio donde la física ya no tenía sentido. La voz continuó, aunque su tono era más profundo y resonante, como un susurro proveniente del fondo mismo del abismo. Voz, más fuerte, sin emoción. ¿Sabes qué es esto, viajero? Este lugar no es solo un estanque. Es una prisión. Y tú, ahora, eres parte de ella. Has cruzado el umbral de la memoria olvidada. Has tocado lo que nunca debiste tocar. Y ahora, te unirás a los que aquí descansan. Narrador, en tono de desesperación. La visión del viajero se nubló aún más, y una pesadez lo invadió por completo. En sus recuerdos, una imagen apareció de manera vaga, como si fuera una fragmentación de algo mucho más grande. Vio figuras que emergían de las aguas oscuras, siluetas alargadas y desfiguradas por el agua, como sombras perdidas en el tiempo. Aquellas figuras no parecían humanas. Parecían más bien ecos de algo que alguna vez existió, y ahora, en este lugar, eran nada más que ecos, atrapados en un ciclo eterno de olvido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió que esas figuras podrían ser otras almas, otras personas que habían caído en la misma trampa. Prisioneros del estanque, condenados a vagar entre la niebla y las sombras, sin esperanza de ser liberados. Cada uno de ellos, de alguna manera,
se había convertido en parte del agua, parte del lugar, parte de la prisión. Narrador, en tono sombrío y lúgubre. El viajero intentó resistirse, luchando contra el poder que lo mantenía inmovilizado. Pero cada esfuerzo solo lo sumía más en la oscuridad. La presión sobre su cuerpo y su mente aumentaba, como si las aguas lo estuvieran despojando de todo lo que lo hacía humano. Los recuerdos de su vida, sus pensamientos, todo comenzaba a desvanecerse, como si el agua misma estuviera filtrando su existencia, borrando su identidad. De repente, una figura apareció en la neblina que se levantaba desde las aguas. Era borrosa al principio, pero lentamente se fue enfocando, tomando forma. El viajero intentó mirar más de cerca, pero el terror lo detuvo. La figura era la de un hombre, o al menos lo había sido. Su rostro estaba deformado, y sus ojos, grandes y vacíos, reflejaban la misma desesperación que él sentía. Figura, con voz débil y rota. Has llegado, al fin. ¿Lo entiendes ahora? Nosotros somos los olvidados. Los que cayeron en las aguas. No hay salida. No hay regreso. Y pronto, tú serás uno de nosotros. Narrador, con tono desolado. El viajero, paralizado por la visión de esa alma torturada, sintió que el peso de la verdad lo aplastaba. No estaba solo en este lugar. No era el primero en ser atrapado por el estanque. Las sombras que veía eran los recuerdos de aquellos que, como él, habían cruzado el límite de lo permitido. Y ahora, la prisión de agua lo reclamaba a él también. La figura comenzó a disolverse lentamente, como si fuera absorbida por el agua una vez más, dejando al viajero en un silencio más profundo. Pero el miedo no desapareció. Al contrario, creció. Porque comprendió, en lo más profundo de su ser, que el estanque no solo era un lugar físico, sino un lugar donde las almas se descomponían, donde la esencia misma de cada ser se disolvía, perdida en la corriente de agua que nunca cesaba. Narrador, en tono grave y reflexivo. Mientras el viajero permanecía suspendido en esa prisión líquida, la sensación de estar perdiendo su humanidad se hacía más real. Su mente, atrapada en una espiral de pensamientos oscuros, comenzó a ser invadida por las sombras de los que ya habían caído antes que él. Sus rostros, vacíos y desolados, lo rodeaban, observándolo desde las profundidades. No eran malvados. No eran monstruos. Eran almas perdidas, esperando ser liberadas, pero atrapadas en un ciclo sin fin. Voz, con tono bajo, resonando como un susurro. Cada alma que aquí entra, se convierte en parte de nosotros. En parte del estanque. Y tú, viajero, pronto olvidarás quién fuiste. Serás solo una sombra más en las aguas. Narrador, en tono sombrío y con una sensación de resignación. El viajero cerró los ojos, pero las sombras seguían ahí, incluso con los párpados cerrados. No podía escapar. No podía despertar de este sueño oscuro, de este abismo sin fin. La prisión del estanque era más que un lugar. Era un olvido eterno. Y ahora, él también formaba parte de ese olvido. Este capítulo ahonda en la creciente sensación de desesperación del viajero, que comienza a comprender la verdadera naturaleza de la prisión en la que se encuentra. Las almas perdidas, la distorsión de la realidad y la opresión del agua se presentan como una metáfora de la condena eterna. La ambientación sonora debe evocar esta sensación de aislamiento y pérdida de identidad, con susurros, sonidos acuáticos y una atmósfera cada vez más envolvente. Capítulo 7. El hombre en la penumbra. Se escucha el suave murmullo del agua, como si el estanque estuviera respirando. La oscuridad que lo rodea se hace densa, casi palpable. Un viento frío susurra, moviendo las hojas de los árboles cercanos, y una sensación de incomodidad recorre el aire. Narrador, con tono sombrío y pausado. En el centro de la oscuridad del estanque, donde el agua se volvía espesa como un líquido venenoso, el viajero comenzó a sentirse aún más perdido. A cada paso que daba, sentía que algo lo observaba, que la quietud de aquel lugar no era natural, sino una espera silenciosa, una amenaza latente que acechaba en cada rincón sombrío. Era como si el agua misma estuviera viva, y en sus profundidades se escondieran secretos inconfesables. Algo más, algo que no entendía, lo estaba siguiendo. ¿Pero qué era? No sabía si era su mente, los ecos de la desesperación que lo consumían, o si realmente algo estaba moviéndose en las sombras. Narrador, con tono creciente de intriga.
De repente, una figura emergió de la penumbra, una silueta borrosa, apenas visible entre las sombras del lugar. El viajero, paralizado por un momento, intentó enfocar su vista, pero la figura permanecía en la oscuridad, inalcanzable. A medida que la figura se acercaba, el viajero sintió como su corazón latía con fuerza. Algo en esa presencia le era familiar, pero, al mismo tiempo, no lo era. Voz, profunda y grave, con un leve eco. ¿Qué buscas en estas aguas, viajero? ¿Acaso crees que encontrarás lo que buscas aquí? El estanque tiene un precio. Todo lo que entra en sus aguas queda marcado, y no hay retorno. Narrador, en tono de tensión. El viajero, aun con el temor apoderándose de sus entrañas, reunió fuerzas para hablar. ¿Quién era ese ser? ¿Era una manifestación del mismo estanque o un viajero perdido como él, atrapado en la misma prisión líquida? No busco nada, respondió, su voz temblorosa, pero intentando aferrarse a una dignidad que ya comenzaba a desmoronarse. Solo quiero salir de aquí, quiero encontrar una manera de liberarme. La figura se movió con una calma sobrenatural, como si la oscuridad no fuera un obstáculo, sino su hogar. Su rostro, si es que lo tenía, seguía en las sombras. Solo sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, reflejando la luz que el viajero había comenzado a ver en su interior. Voz, con una risa suave y burlona. ¿Liberarte? El estanque no permite que nadie escape. No importa cuánto luches o cuánto quieras salir. Aquí todo se desvanece, viajero. Todo se pierde, incluso los recuerdos. Narrador, en tono más sombrío, con reverberaciones. El viajero dio un paso atrás, pero su cuerpo se sintió pesado, como si el agua se hubiera vuelto aún más densa. Cada palabra de aquella figura parecía calar más profundo en su mente. No podía dejar de pensar en las consecuencias de su llegada a este lugar. No solo estaba luchando por su vida, sino por su identidad, por lo que había sido antes de llegar aquí. No, murmuró. No puede ser. Soy real. Soy real. La figura no contestó de inmediato. En su lugar, una sensación extraña recorrió la piel del viajero. Las sombras parecían moverse de manera errática a su alrededor, creando figuras distorsionadas, como si estuviera siendo rodeado por las mismas fuerzas que lo perseguían en sus peores pesadillas. Voz, más profunda, más oscura. Aquí, el tiempo es un espejismo, viajero. ¿Sabes cuánto tiempo llevas en este lugar? Los minutos, las horas, los días, aquí no existen. El estanque devora el tiempo y lo convierte en una niebla sin forma. Y tú te estás disolviendo en él, como tantos antes que tú. Narrador, con tono creciente de desesperación. El viajero sintió como la oscuridad lo tragaba aún más. Las sombras comenzaban a retorcerse, y los recuerdos de su vida anterior se desvanecían como si fueran vapor, evaporándose sin dejar rastro. El agua lo rodeaba, y él ya no sabía si podía confiar en sus propios pensamientos. ¿Qué había sido real? ¿Era acaso una ilusión todo lo que había vivido antes de llegar aquí? De repente, la figura se acercó un paso más, y sus ojos brillaron con una luz cegadora. El viajero sintió que su mente se tambaleaba, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Voz, con tono suave y tentador. Olvídalo todo, viajero. El estanque tiene el poder de borrar todo lo que no sirve. Deja que tus recuerdos se desvanezcan, deja que el agua te lleve. No hay nada afuera de aquí, nada más allá de las aguas. Nada. Narrador, con tono de resistencia. Pero el viajero, aún con su mente tambaleante, no cedió. Aunque sus recuerdos se difuminaban, aunque la desesperación comenzaba a envolverlo, algo dentro de él se negaba a rendirse. No iba a dejar que esa sombra lo consumiera. No iba a permitir que el estanque lo borrara, como a tantas otras almas antes que él. No, susurró, con voz firme, aunque temblorosa. No voy a dejarme perder. Soy yo. Soy quien soy, y no permitiré que el estanque me consuma. Narrador, en tono de firmeza. La figura, al escuchar sus palabras, se quedó en silencio. El viajero podía sentir la tensión en el aire. El estanque, en sus profundidades, había escuchado su desafío. Y por un momento, el agua pareció calmarse, como si se estuviera preparando para algo. Pero el viajero sabía que aún no había ganado. Aún quedaban muchas sombras que enfrentar,
muchos misterios por desvelar en las oscuras aguas del estanque. Voz, final, con un tono sombrío y enigmático. Entonces sigue luchando, viajero. Pero recuerda, aquí nada es lo que parece. Y en el estanque, las sombras siempre están a la espera. En este capítulo, el viajero se enfrenta a una entidad misteriosa, una presencia en las sombras que lo desafía y le revela más sobre el poder del estanque. La confrontación no solo es física, sino psicológica, ya que el viajero debe luchar no solo por su supervivencia, sino por mantener su identidad en un lugar que parece destinado a devorar todo lo que entra. La atmósfera está cargada de tensión, y el sonido del agua y las voces de las sombras aumentan la sensación de amenaza constante. Capítulo 8. La prueba del reflejo. El sonido del agua continúa resonando, ahora más fuerte, como si las aguas mismas susurraran secretos. Un eco bajo, casi como un murmullo lejano, comienza a rodear al viajero, envolviéndolo con una sensación de inquietud profunda. El ambiente se vuelve más denso, como si el aire estuviera cargado de humedad y un peso invisible. Narrador, con tono ominoso. El viajero, después de haber enfrentado las sombras del estanque, comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez había algo diferente en el aire. La quietud era más pesada, más envolvente. Ya no era solo la oscuridad lo que lo rodeaba, sino una sensación de que algo lo observaba desde todos los ángulos. El agua parecía más profunda, más oscura, y cada paso que daba lo acercaba a una verdad que aún no entendía. De repente, a lo lejos, en el centro del estanque, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un reflejo. Narrador, en tono de curiosidad creciente. Pero no era un reflejo cualquiera. El agua, que siempre había sido turbia y oscura, ahora se aclaraba en un círculo perfectamente formado, creando una superficie lisa como un espejo. En ese espejo, el viajero no solo veía su propia imagen, sino una versión de sí mismo que nunca había conocido. Era él, pero no lo era. Su reflejo lo miraba con ojos llenos de algo extraño, una tristeza profunda, un arrepentimiento latente, como si estuviera atrapado en un pasado que nunca pudo dejar ir. La figura en el reflejo parecía moverse, pero de una forma sutil, como si se deslizara por el agua con una elegancia inquietante. Voz, susurrante, casi imperceptible. ¿Quién eres realmente, viajero? Narrador, en tono reflexivo. El viajero se acercó al agua, cauteloso. La figura en el reflejo le devolvía la mirada, pero ahora podía notar algo más en su expresión. Era como si el reflejo lo conociera mejor de lo que él mismo se conocía. La sensación de desconcierto lo invadió. No era un simple reflejo, era una proyección de todo lo que había sido, y quizás de todo lo que podía llegar a ser. El viajero extendió una mano hacia el agua, y el reflejo hizo lo mismo, pero de una forma que lo perturbó aún más. ¿Era posible que el agua, el estanque, tuviera el poder de mostrar una verdad tan profunda sobre su ser? Narrador, con tono creciente de desorientación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó el viajero, su voz temblando ligeramente. No estaba seguro si estaba hablando consigo mismo o con la figura reflejada, pero algo le decía que no podía confiar en su propia imagen en ese momento. La figura en el reflejo no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un destello de luz, como si pudiera ver en lo más profundo del alma del viajero. Voz del reflejo, con tono grave y penetrante. Te muestras a mí, pero no te conoces. No sabes lo que has perdido, ni lo que has ganado. La memoria es un velo, una cortina que ocultas detrás de tu alma. Tienes miedo de lo que ves cuando te miras a ti mismo, pero solo enfrentándote a ti podrás avanzar. Narrador, en tono profundo y filosófico. El viajero retrocedió un paso, inseguro. Aquello que veía, su propio reflejo, no solo mostraba su imagen externa, sino una representación de todo lo que había dejado atrás. Sus miedos, sus deseos, sus arrepentimientos. La versión de él que estaba frente al agua no era la misma persona que había llegado al estanque. El estanque, ese lugar lleno de misterios y engaños, parecía mostrarle una verdad que no quería reconocer. Voz del reflejo, con tono más suave, casi compasivo. ¿Cómo puedes escapar del estanque si no eres capaz de escapar de ti mismo? El agua refleja lo que eres, no lo que aparentas ser. Cada sombra en tu interior es una parte de ti que debes aceptar. Solo cuando lo hagas, podrás encontrar la salida. Narrador, con tono de angustia creciente. El viajero sintió que algo dentro de él se rompía.
Las palabras del reflejo resonaban en su mente, como un eco que no podía acallar. ¿Qué significaba realmente todo esto? Había pasado tanto tiempo huyendo de su propia identidad, de lo que había hecho, de lo que había perdido. Pero el estanque lo estaba despojando de esas capas, exponiéndolo a una realidad cruda que no quería enfrentar. Miró de nuevo al reflejo. La figura ahora sonreía levemente, una sonrisa que no era de alegría, sino de comprensión amarga, como si lo estuviera observando desde el otro lado de un abismo insondable. Narrador, con tono de resignación. La figura en el agua comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, le dejó una última advertencia. Voz del reflejo, final, resonante. Enfrenta lo que ves aquí, o nunca saldrás. El estanque no te dejará ir hasta que enfrentes tu propia verdad. Solo cuando aceptes lo que has sido, lo que eres, podrás continuar. Narrador, en tono de reflexión. El viajero, con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos confusos, observó el lugar donde el reflejo había estado. La superficie del agua volvió a su estado turbio, y la sensación de inquietud lo envolvió nuevamente. Pero algo había cambiado. Algo en su interior había comenzado a resquebrajarse, como si las palabras del reflejo hubieran dejado una marca profunda en su alma. Él sabía que tenía un largo camino por recorrer, y que la verdad del estanque, aunque oscura y aterradora, era la única salida. En este capítulo, el viajero se enfrenta a la prueba del reflejo, una prueba introspectiva que pone en duda su identidad, su pasado y su capacidad para enfrentarse a sus propios miedos y sombras. El estanque, a través del reflejo, le muestra una verdad incómoda, obligándolo a enfrentarse a su propia naturaleza para poder avanzar. Este capítulo profundiza en los temas de autoconocimiento, aceptación y la lucha interna que todos debemos librar en algún momento de nuestras vidas. Capítulo 9. La sombra del olvido. El sonido de las aguas se apaga lentamente, como si el estanque estuviera respirando, y en el aire se percibe un leve susurro, un murmullo de voces olvidadas. El viajero se encuentra a solas, pero la sensación de que está siendo observado no lo abandona. A medida que avanza, el suelo parece hacerse más blando, como si la tierra misma estuviera viva y reaccionara a su presencia. Narrador, con tono pensativo y cauteloso. El viajero siguió su camino por el borde del estanque, los ecos de las palabras del reflejo todavía resonando en su mente. ¿Cómo podía enfrentar lo que había visto en el agua? ¿Cómo podía reconciliarse con esa versión de sí mismo que parecía un desconocido? La inquietud lo acompañaba en cada paso, y el peso de la duda lo hacía sentir como si estuviera atrapado entre dos mundos, uno que conocía y otro lleno de enigmas. Pero, aunque su mente estaba llena de preguntas, había algo más que comenzaba a surgir en su interior. Una sombra. Narrador, en tono sombrío. No era una sombra como las que había visto antes. Esta era diferente. No parecía reflejar la oscuridad del mundo exterior, sino una oscuridad que emanaba desde dentro del mismo. La sombra se movía, fluía, como si estuviera viva, y el viajero pudo sentir su presencia con cada paso que daba. Era como si la tierra misma la hubiera invocado, como si el estanque, al mostrarle su reflejo, lo hubiera sumido en un profundo abismo de olvido. De pronto, el viajero escuchó un sonido bajo, casi imperceptible, pero que lo hizo detenerse. Era como el sonido de algo deslizándose por el agua, algo que no debía estar allí. Giró lentamente, esperando ver alguna figura o alguna señal. Sin embargo, lo único que encontró fue una ligera distorsión en el aire, como si el espacio mismo estuviera siendo alterado por algo invisible. Voz de la sombra, tenebrosa y sibilante. ¿Has olvidado, viajero? Narrador, con tono intrigante. El viajero se tensó. Esa voz era como un susurro, pero tenía una calidad extraña, como si proviniera de las entrañas del tiempo mismo. La sombra estaba cerca, y algo en su presencia lo hacía sentir más vulnerable que nunca. ¿Olvidado?, preguntó el viajero, su voz temblando ligeramente. No sabía si se dirigía a sí mismo o a esa presencia que lo acechaba desde las tinieblas. Voz de la sombra, más cercana, penetrante. Sí, has olvidado lo que eres, lo que has sido, lo que hiciste, y lo que debes hacer ahora. El estanque revela, pero también borra. Todo lo que has hecho, todo lo que has experimentado, todo lo que has perdido, se desvanece aquí. La memoria es frágil, y el olvido es eterno. Narrador, en tono creciente de angustia.
El viajero sintió como la oscuridad comenzaba a envolverlo. La sombra, con sus palabras envenenadas, estaba tomando forma en su mente, borrando las huellas de su pasado. Los recuerdos, aquellos que lo habían definido, comenzaban a desvanecerse como agua entre los dedos. Pensó en las decisiones que había tomado, en los momentos que lo habían llevado hasta aquí, y de repente se dio cuenta de que ya no podía recordar con claridad el porqué de su viaje. Había algo fundamental que se le escapaba. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había llegado hasta este estanque? Todo parecía difuso, como si la sombra estuviera tragándose no solo su historia, sino también su identidad. Narrador, con tono de desesperación. Las aguas del estanque comenzaron a agitarse. No era una corriente natural, sino algo mucho más profundo. Como si las mismas aguas se estuvieran levantando para reclamar algo que les pertenecía, algo que el viajero había perdido al entrar en ese lugar. La sombra, entonces, comenzó a deslizarse hacia él, avanzando en silencio, arrastrando consigo una sensación de frío y vacío. Voz de la sombra, ahora en tono seductor. Deja que el olvido te consuma. Abandona tu lucha. El estanque no te liberará, solo te disolverá en él. Solo cuando aceptes que todo es efímero, cuando dejes atrás la necesidad de recordar, serás uno con las aguas. Todo lo que necesitas hacer es rendirte. Narrador, en tono tenso, casi angustiado. El viajero sintió un frío intenso invadir su pecho. La tentación de rendirse, de dejar ir todos esos recuerdos y luchas, lo tentaba como un sueño dulce, pero vacío. Sabía que si cedía, se perdería por completo. Si olvidaba, no solo perdería su historia, sino su alma. La sombra lo había encontrado, y estaba dispuesta a arrastrarlo a su abismo. Sin embargo, en su desesperación, el viajero recordó las palabras del reflejo: enfrenta lo que ves aquí, o nunca saldrás. Con una determinación renovada, se obligó a sí mismo a rechazar la sombra, a resistir su poder. Aunque no podía recordar todos los detalles de su pasado, sabía que su lucha no era solo física, sino una batalla por no perderse a sí mismo. Narrador, en tono firme, como una resolución interna. No voy a olvidar, dijo el viajero, con voz firme, a pesar de la presión creciente. No dejaré que la sombra me consuma. Tengo que recordar. La sombra, como si se hubiera visto sorprendida por su resistencia, vaciló por un momento. El agua volvió a calmarse, y la sensación de frío comenzó a disiparse lentamente. Voz de la sombra, solo un susurro, ahora distante. El olvido no es fácil de resistir, viajero. Pero aún tienes tiempo. Tal vez. Narrador, con tono meditativo. La figura sombría desapareció, pero la sensación de su presencia quedó en el aire, como una amenaza latente. El viajero, aunque debilitado por la experiencia, sintió una pequeña chispa de victoria. Había enfrentado la sombra, y por un momento, había prevalecido. Sin embargo, sabía que el estanque aún guardaba secretos y que cada paso hacia adelante podría traer nuevas pruebas, nuevas sombras. Lo que estaba claro ahora era que el estanque no solo era un lugar de reflexión, sino también de prueba. Cada desafío que enfrentaba no solo desvelaba su ser interior, sino que lo empujaba más y más hacia el borde del olvido. Y él, por alguna razón que aún no entendía del todo, tenía que resistir. En este capítulo, el viajero se enfrenta a la sombra del olvido, un enemigo intangible que pone en peligro no solo su identidad, sino también su voluntad de seguir adelante. La sombra representa el deseo de desaparecer, de dejar ir todo lo que lo ha definido, pero el viajero se niega a ceder. Este es un capítulo crucial en el que el protagonista comienza a comprender que su viaje no solo es físico, sino una lucha constante por no perderse en las sombras de su propio ser. Capítulo 10. El eco de la desolación. El viento sopla con fuerza, creando remolinos de polvo que se levantan y danzan alrededor del viajero. El estanque, ahora mucho más tranquilo, refleja una imagen que parece más distorsionada que nunca. La luz que lo rodea es fría, implacable, y un peso invisible parece descansar sobre sus hombros, como si las sombras mismas hubieran dejado una marca en su alma. Narrador, con tono sombrío y reflexivo. El viajero no podía apartar la vista del estanque. Aunque había logrado resistir la sombra que intentó consumirlo, su mente seguía atrapada en la incertidumbre. Había algo en ese lugar que no solo desvelaba sus miedos, sino que los amplificaba,
los estiraba hasta que se convertían en algo tangible. Los recuerdos, aquellos que había comenzado a recuperar, se desvanecían una vez más ante sus ojos, como si la misma superficie del agua los absorbiera. Lo que antes había sido un refugio para sus pensamientos ahora parecía un lugar de condena, un espacio donde el tiempo y la memoria se entrelazaban de manera inquietante. Narrador, en tono dubitativo. Pero mientras la angustia lo consumía, algo nuevo apareció en el horizonte. En el aire pesado y denso, un sonido. Un eco lejano. Algo que resonaba desde el fondo del estanque, como un susurro perdido entre las olas. Voz misteriosa, en tono distante, como un susurro arrastrado por el viento. La desolación te sigue, viajero, nunca te dejará. Los ecos del pasado siempre regresan. Lo que buscas, lo que deseas, no puede encontrarse aquí. Este lugar solo ofrece lo que se pierde, no lo que se gana. Narrador, en tono tenso, con ligera inquietud. El viajero escuchó esas palabras como un faro en la oscuridad. Eran como una sentencia. Cada palabra parecía estar cargada con el peso de las decisiones que aún no había tomado. La desolación. Esa era la palabra que resonaba más fuerte en su mente. No solo como una descripción de su entorno, sino como un reflejo de su propio ser. Había algo en su interior que se estaba desmoronando, que se estaba deshaciendo lentamente, tal vez incluso sin que él pudiera evitarlo. Pero ¿cómo podía avanzar? ¿Cómo podía seguir buscando algo cuando todo a su alrededor parecía indicarle que lo que necesitaba no se encontraba en este mundo? Narrador, más sombrío, introspectivo. El viento soplaba más fuerte, llevando consigo la sensación de que el tiempo se había detenido. No era solo el presente lo que se había vuelto difuso, sino que el futuro también comenzaba a desdibujarse ante sus ojos. Todo parecía estar condenado a repetirse, como un ciclo interminable de pérdidas y retornos. El eco de la desolación no era solo una advertencia, sino una manifestación de su propia lucha interna, de su miedo a no encontrar nunca lo que realmente buscaba. Voz misteriosa, más cercana, resonando en la mente del viajero. Lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación de estar atrapado. La búsqueda es interminable, y lo que encuentras nunca será suficiente. El estanque no guarda respuestas. Solo muestra lo que ya sabes, lo que temes, lo que has olvidado. Narrador, con tono sombrío, casi en desesperación. El viajero cerró los ojos por un momento, intentando bloquear esas palabras, esa voz que lo inundaba. Sabía que no podía dejarse arrastrar por ella. No podía rendirse ante la idea de que la desolación era su destino final. A pesar del peso de la incertidumbre, sabía que aún debía continuar. Había algo más que necesitaba descubrir, algo más allá de los ecos y las sombras que lo acechaban. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué era lo que realmente buscaba? ¿Una verdad? ¿Una forma de escapar de sí mismo? O quizás, como parecía sugerir esa voz misteriosa, lo único que estaba buscando era una manera de entender y aceptar la desolación que había comenzado a devorarlo. Narrador, con tono más decidido, pero aún cargado de dudas. El viajero no podía quedarse atrapado en esa pregunta. No podía dejar que el estanque lo consumiera de nuevo, que las sombras lo despojaron de su voluntad. No podía permitirse dudar. Si el estanque solo ofrecía lo que se pierde, tal vez él aún podía recuperar algo. Tal vez la desolación, aunque inevitable, también ofrecía una oportunidad para encontrar una respuesta, aunque fuera en lo más profundo de su ser. Con una determinación renovada, se giró hacia el agua. La imagen que reflejaba ya no era la de un hombre derrotado, sino la de alguien dispuesto a desafiar su propio destino. Narrador, con tono de resolución. No me rendiré, no dejaré que la desolación me venza, murmuró, más para sí mismo que para el mundo a su alrededor. Debo seguir buscando. Si aquí no encuentro respuestas, entonces seguiré adelante, donde sea que me lleve este viaje. Voz misteriosa, como un último susurro. Entonces avanza, viajero. Pero recuerda, lo que encuentres nunca será lo que esperas. Narrador, con tono de aceptación, pero todavía en pie de lucha. Con esas palabras resonando en su mente, el viajero dio un paso hacia el estanque, decidido a enfrentarse a lo que viniera. El agua seguía allí, quieta y eterna, pero ya no lo veía como una prisión, sino como un reflejo de la constante lucha dentro de él. Una lucha por comprenderse, por resistir,
por encontrar algo que lo sacara de las sombras de su propia desolación. En este capítulo, el viajero comienza a entender que la desolación no es solo un estado del lugar, sino una parte intrínseca de su viaje interior. La voz misteriosa, que parece ser una manifestación de sus propias inseguridades y miedos, lo empuja al borde de la rendición. Sin embargo, se niega a ceder y decide seguir adelante, buscando respuestas más allá del estanque y enfrentando la desolación como una parte inevitable de su camino. La lucha entre la aceptación y la resistencia continúa. Capítulo 11. Los secretos del abismo. El ambiente es pesado, casi tangible, mientras el viajero avanza por el sendero. La naturaleza parece estar viva, observándolo, esperando algo. A medida que se aleja del estanque, el viento parece calmarse, pero la sombra de la desolación sigue acechando en cada paso. La oscuridad no es solo un enemigo externo, sino que también está profundamente entrelazada con su propia psique. Narrador, en tono reflexivo y sombrío. El viajero había decidido avanzar, a pesar de todo. A pesar de la voz misteriosa que lo había perseguido, a pesar de las sombras que aún marcaban su alma. No sabía qué lo empujaba a seguir adelante, si la pura necesidad de escapar o la esperanza de encontrar algo que lo redimiera, algo que valiera la pena en este vasto y silencioso mundo. Cada paso era incierto, cada respiración, una lucha contra las dudas que lo asediaban. Había dejado atrás el estanque, pero la sensación de que algo lo seguía, algo que había surgido de su propia mente, no lo dejaba en paz. Las palabras de la voz seguían resonando en su cabeza, no como una advertencia, sino como una invitación al abismo. Y así, el viajero continuó, sin saber realmente hacia dónde se dirigía. Narrador, más lento, como si analizara cada paso. El sendero que seguía se estrechaba. Los árboles, que antes parecían amigos, ahora se alzaban como gigantes oscuros, con ramas retorcidas que creaban figuras grotescas, como si estuvieran dispuestas a atraparlo. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, un silencio que hablaba de cosas olvidadas y secretos no revelados. Voz misteriosa, como un susurro que se mezcla con el viento. ¿De verdad crees que escaparás de lo que te espera? El abismo no puede ser eludido, viajero. Te llama, y todo lo que haces es acercarte más a él. Narrador, con tono de angustia, como si el viajero estuviera tomando conciencia de algo ominoso. El viajero detuvo sus pasos. Aquella voz, tan familiar y al mismo tiempo tan ajena, lo había alcanzado de nuevo. No era un eco del pasado, ni un susurro de su propia desesperación, sino algo más, algo que se filtraba desde las entrañas mismas del lugar. El abismo del que hablaba la voz no era solo un espacio físico, sino un estado del alma. Algo profundo y oscuro que lo invadía lentamente, como una sombra que lo devoraba por dentro. Narrador, con tono decidido, aunque temeroso. Sin embargo, no podía ceder. Aunque el abismo lo llamaba, aunque sentía su presencia como una presión imparable, no podía simplemente rendirse a la oscuridad. Había algo en él, un resquicio de esperanza, que lo impulsaba a seguir buscando. ¿Sería el abismo realmente tan terrible como parecía, o simplemente un reflejo de sus propios temores más profundos? Voz misteriosa, más clara, más cercanamente. No puedes huir de ti mismo, viajero. Eres parte del abismo, y el abismo es parte de ti. No te engañes. Nada puede salvarte de tu destino. Narrador, con tono de desafío, aunque vacilante. El viajero apretó los dientes, sus ojos fijos en el sendero que se extendía frente a él. Sabía que algo lo estaba acechando, algo que no podía ver, pero que lo sentía en su piel. El abismo no era solo un lugar, era un estado de ser. El miedo, la culpa, la desesperación, todos esos eran los ingredientes del abismo, y en algún lugar dentro de él, estos sentimientos estaban tomando forma. Narrador, con tono de reflexión, profundo. Tal vez, en este lugar, ya no se trataba de escapar. Quizás el verdadero reto no era huir del abismo, sino enfrentarse a él. La voz que lo acosaba, las sombras que lo perseguían, todo formaba parte de un mismo rompecabezas que debía ser resuelto. ¿Cómo podría comprender lo que lo atormentaba si continuaba huyendo de ello? ¿Cómo encontraría la paz si no podía hacer frente a lo que lo habitaba? Voz misteriosa, susurrante, como si se acercara al oído del viajero. Lo sabes, ¿verdad? No puedes huir de lo inevitable. El abismo te pertenece. Narrador, en tono sombrío,
pero con una determinación creciente. El viajero cerró los ojos un instante, buscando dentro de sí. Ya no temía a lo que lo rodeaba. Había aprendido a reconocer el peso de la oscuridad, a comprender que no se trataba de una fuerza externa, sino de una parte intrínseca de su ser. La lucha no era contra el lugar, sino contra lo que él mismo había creado. El abismo no era algo que lo acechaba desde afuera, sino algo que había germinado dentro de su alma. Con una respiración profunda, abrió los ojos. Ya no podía darse el lujo de ignorarlo, de rechazarlo. No podía seguir huyendo. Narrador, en tono más firme, con resolución. Si el abismo es parte de mí, entonces debo enfrentarlo. No tengo miedo. Voz misteriosa, susurrante, más apagada, como si se desvaneciera. Muy bien, viajero. Que tu voluntad te guíe. Pero recuerda, lo que encuentres en el abismo, no siempre es lo que esperas. Narrador, con tono resoluto, casi desafiante. Con esas últimas palabras, el viajero dio un paso hacia adelante, avanzando hacia el misterio que lo aguardaba. Sabía que el abismo lo acompañaría siempre, que no podría liberarse de él, pero también entendió que la única manera de superar su peso era enfrentarlo, abrazarlo y, tal vez, comprenderlo. La oscuridad ya no era su enemiga, sino una parte de su viaje. Y ahora, armado con esa comprensión, se preparaba para lo que viniera. Este capítulo profundiza en la confrontación del viajero con el abismo, que no es solo un lugar, sino una manifestación de su propia psique y miedos. En lugar de huir de él, comienza a aceptar que debe enfrentarse a sus propios demonios internos. La lucha ahora no es solo externa, sino introspectiva, mientras busca encontrar un equilibrio con la oscuridad que lo rodea. Capítulo 12. El eco del abismo. El viajero, ahora más consciente de las sombras que lo siguen, avanza lentamente a través del bosque. El aire parece volverse más espeso a cada paso, como si el mismo entorno se hubiera teñido de la oscuridad que arde en su interior. A medida que avanza, los ecos de su propia mente comienzan a resonar más fuerte, como si la realidad y la fantasía se hubieran fundido en un solo lugar. Narrador, con tono introspectivo y grave. El viajero avanzaba a través de la oscuridad, pero ya no era la oscuridad que conocía, aquella que se esconde en la noche o bajo la sombra de los árboles. No, esta era diferente, más profunda, más envolvente. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto denso, impregnado con una sensación de inevitabilidad. Cada respiración que tomaba parecía llenarlo de más preguntas que respuestas, más inquietud que paz. La voz misteriosa había desaparecido, pero algo en el aire seguía allí, susurrando en los rincones de su mente. No podía escapar de la sensación de que no estaba solo, de que había algo en las sombras que lo observaba, esperando. Narrador, bajando la voz, casi como si temiera que algo lo oyera. Los árboles, ahora retorcidos y sin vida, parecían extender sus raíces hacia él, como si quisieran atraparlo en su abrazo mortal. El camino era estrecho, casi invisible, y las sombras formaban figuras que parecían cambiar con cada parpadeo. El viajero sentía la presencia de lo desconocido más cerca que nunca, pero algo en su interior también lo empujaba hacia adelante, como si el mismo miedo fuera una llave para encontrar la verdad. Voz interior, suena como una reflexión en su mente, pero también como una voz externa. ¿Por qué sigues, viajero? El abismo no tiene final. Lo que buscas no existe. Narrador, con tono de desafío, pero también de duda. El viajero sintió como esas palabras se clavaban en su mente como un puñal afilado. ¿Por qué seguía? ¿Realmente estaba buscando algo más allá de su propia supervivencia? ¿O acaso la búsqueda era un refugio para no enfrentar lo que ya sabía? Se detuvo por un instante, su pie suspendido en el aire, la respuesta a esa pregunta colgando como una niebla espesa. Pero no podía parar. No en ese momento. No cuando algo lo empujaba desde dentro. Narrador, en tono más suave, lleno de una tristeza melancólica. Quizás era la desesperación lo que lo mantenía en marcha. Quizás solo había llegado a un punto en el que su mente ya no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. ¿Cuántas veces se había dicho que debía seguir adelante? ¿Cuántas veces se había repetido que debía encontrar la salida, aunque la salida no existiera, aunque no estuviera claro qué significaba escapar? El viajero había llegado a comprender que la respuesta que buscaba no estaba en algún lugar distante, sino aquí, en el mismo abismo que lo rodeaba, en la misma oscuridad que lo había estado devorando desde el principio. Narrador,
con tono firme, aunque con un dejo de incertidumbre. De repente, el camino ante él se despejó. El bosque parecía abrirse en una pequeña explanada, iluminada por una luz tenue que venía de... ¿De dónde? No había sol, no había luna, solo una luz que parecía emanar de las propias sombras. En el centro de esta pequeña claridad, había un objeto, algo que brillaba con una intensidad que desafiaba la oscuridad misma. Viajero, murmurando para sí mismo, con cautela. ¿Qué es esto? Narrador, susurrando con una tensión palpable. El viajero se acercó lentamente, cauteloso. El objeto en el centro de la luz no era otra cosa que una piedra negra, lisa, sin rasgos ni inscripciones. No era una joya, ni un artefacto antiguo, pero algo en su forma lo atraía con una fuerza inquebrantable. La piedra estaba ahí, como un testamento mudo de algo más grande, algo que escapaba a su comprensión. Voz misteriosa, ahora más clara, más concreta. Lo has encontrado, pero no hay vuelta atrás ahora. ¿Te atreverás a tocarlo? Narrador, con tono sombrío, como si el viajero ya supiera la respuesta. El viajero no respondió. No necesitaba decir nada, porque ya sabía lo que debía hacer. La piedra era el siguiente paso, el único paso. Podía sentirlo en su interior, como si la oscuridad lo estuviera llamando, invitándolo a cruzar un umbral del que no habría retorno. ¿Pero acaso había alguna vez un retorno posible? ¿O era esta su única opción? Tocó la piedra. Narrador, con tono que mezcla temor y fascinación. Al tocar la piedra, el viajero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si todo a su alrededor se hubiera congelado en el tiempo. La luz que emanaba de ella comenzó a intensificarse, bañando su rostro con un brillo etéreo. En ese mismo instante, escuchó un sonido que parecía venir de todas partes a la vez, un murmullo distante pero cercano, como una ola rompiendo contra las rocas. El abismo ya no era solo una idea en su mente, ya no era solo un espacio oscuro que lo perseguía, ahora lo sentía en todo su ser, como una presencia que lo envolvía por completo. Voz misteriosa, más fuerte, casi como un grito. Has tocado lo que no debías tocar. El abismo ahora está contigo. Ya no podrás separarte de él. Narrador, en tono profundo, casi desesperado. El viajero sintió como todo su cuerpo comenzaba a temblar. Era como si la misma esencia de la piedra estuviera penetrando en sus venas, fundiéndose con su alma, y todo lo que había sido parte de él ahora se desvaneciera en la oscuridad. No podía retroceder, no podía escapar, pero no podía entender si esa era realmente su voluntad. ¿O era el abismo que ya lo había reclamado? Este capítulo marca el momento culminante de la travesía del viajero, cuando finalmente se enfrenta al objeto que representa el abismo mismo. Es un acto simbólico, un paso hacia la aceptación de la oscuridad y la inevitable fusión con ella. La pregunta sobre la existencia de un retorno o una salida sigue sin respuesta, y el viajero se adentra aún más en lo desconocido, cuestionando su propia naturaleza y la realidad de lo que lo rodea. Capítulo 13. La puerta al otro lado. La piedra negra, ahora en las manos del viajero, vibra suavemente, casi imperceptiblemente. La luz que antes lo rodeaba comienza a desvanecerse, pero algo ha cambiado en el aire. La quietud que lo precedía se ha disuelto, y el murmullo que lo envolvía no es más una advertencia, sino una promesa. Una puerta se abre, pero lo que está al otro lado permanece desconocido. Narrador, con tono grave, en el umbral de lo desconocido. El viajero sintió un estremecimiento profundo en el momento en que la luz se desvaneció. Durante un breve segundo, el mundo a su alrededor pareció tambalear, como si estuviera flotando en la nada, sin peso ni dirección. El aire se volvió aún más denso, y la piedra negra en sus manos comenzó a brillar con una intensidad aterradora, como si deseara consumirlo por completo. Era la sensación de estar al borde de una caída, y sin embargo, él no se movió. Había tocado el objeto, y con ese simple gesto, había sellado su destino. Pero ahora, su destino ya no estaba en sus manos. Algo más había tomado el control. Algo más lo estaba guiando. Narrador, con tono más suave, introspectivo. Lo que estaba sucediendo era una transición. No era solo el paso de un lugar físico a otro, sino el cruce de un umbral invisible, más allá del cual ya no existían las certezas que había conocido. El viajero ya no podía distinguir entre lo que había sido real y lo que no lo había sido. Había entrado en un espacio donde el tiempo y la lógica parecían diluirse,
donde las reglas del mundo conocido ya no aplicaban. La puerta al otro lado había sido abierta, y él era el único que podía cruzarla. Voz misteriosa, suena como un susurro a través de la niebla. Has llegado hasta aquí. Pero el viaje no ha hecho más que comenzar. Lo que has tocado no es un objeto, es el portal hacia algo más grande, algo más antiguo. Y tú, viajero, eres ahora parte de él. Narrador, con una pausa, dejando que el eco de las palabras resuene en el aire. El viajero no respondió. Sabía que no tenía que hacerlo. Lo que la voz había dicho era cierto, y a pesar del miedo que lo consumía, algo en su interior le decía que no podía retroceder. Había entrado en este mundo de oscuridad y luz entrelazadas, y no había marcha atrás. Frente a él, un abismo de pura oscuridad se extendía, pero no era una oscuridad sin forma, como la de antes. Esta vez, había algo dentro de ella. Algo que lo miraba con ojos invisibles, pero que podía sentir en cada fibra de su ser. Narrador, bajando la voz, casi como un murmullo. El viajero avanzó. No por valentía, sino por una necesidad desesperada de entender lo que había desatado. La oscuridad, ahora densa y palpable, lo envolvía, pero era como un peso más ligero, como si se hubiera fusionado con él mismo. La sensación de estar flotando en la nada se desvaneció, reemplazada por un sutil tirón hacia adelante. Cada paso que daba lo acercaba más al abismo, pero también a la comprensión. De repente, el aire cambió. Una corriente fría recorrió el espacio, como si un vórtice se hubiera abierto delante de él. La niebla se dispersó, y una visión aterradora se desplegó ante sus ojos. Narrador, con tono de fascinación y terror. En lo que antes había sido pura oscuridad, ahora se revelaba una ciudad. No una ciudad cualquiera, sino una que parecía estar suspendida entre las sombras y la luz, entre el pasado y el futuro. Sus paredes eran de piedra negra, como la piedra que ahora sostenía al viajero, y se alzaban hacia el cielo de una manera que desafiaba toda lógica. No había ventanas, no había puertas, solo muros sólidos, como si la ciudad misma fuera un cuerpo, una entidad viva que respiraba en silencio. Voz misteriosa, más clara que nunca, resonando en su mente. Esta es la ciudad del abismo, la ciudad que nunca duerme. Nadie entra sin dejar una parte de sí mismo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, viajero? Narrador, con tono inquietante. El viajero se detuvo ante las puertas colosales que se alzaban frente a él, inmóviles, como si esperaran que él mismo decidiera cruzarlas. El murmullo que antes lo había rodeado, ese sonido lejano, ahora parecía más cercano, como si emanara de las propias piedras que formaban la entrada. Los ecos de una historia olvidada resonaban en su mente, como si la ciudad misma estuviera hablándole, invitándolo a descubrir sus secretos. Pero no sabía si quería saberlos. No sabía si deseaba descubrir lo que ocultaban esas paredes, esos muros que parecían tan frágiles, pero a la vez tan inquebrantables. Viajero, murmurando, como si hablara consigo mismo. ¿Quién vive aquí? ¿Qué se esconde en esta ciudad? Narrador, en tono sombrío, con una ligera risa inquietante. La respuesta fue inmediata, pero no de la manera que esperaba. En un susurro, tan leve que casi no lo percibió, algo en el aire le respondió. Nosotros estamos aquí, viajero. Siempre hemos estado. Narrador, con tono grave, como una sentencia. El viajero, con una mezcla de miedo y fascinación, dio un paso hacia las puertas de la ciudad. Un paso que no solo lo llevaría más profundo en el abismo, sino que también marcaría el comienzo de una nueva fase en su viaje. La ciudad lo aguardaba, pero él aún no sabía si estaba listo para descubrir qué tipo de revelaciones y horrores le deparaba. Lo único que sabía con certeza era que, al igual que la oscuridad, la ciudad lo había reclamado. Y ya no había vuelta atrás. Este capítulo introduce la ciudad del abismo, un lugar enigmático y lleno de secretos. El viajero ha cruzado un umbral del que no puede regresar, y lo que encuentra en la ciudad es solo un reflejo más de la oscuridad que lo persigue. Las puertas están abiertas, pero lo que se oculta tras ellas es un misterio aún por desvelar. ¿Qué espera al viajero en el corazón de esta ciudad? ¿Y qué parte de él deberá sacrificar para descubrirlo? La tensión aumenta, y cada paso lo acerca más a la verdad. Capítulo 14. Ecos de la desolación. El viajero avanza lentamente por la entrada de la ciudad del abismo, sintiendo como sus pasos se pierden en la vastedad del silencio.
La puerta colosal se cierra detrás de él, pero no con el estrépito que esperaba. No, la ciudad no hace ruido. La ciudad es una sombra que absorbe todos los sonidos, como si se tragara el eco mismo de su presencia. Narrador, con tono solemne y misterioso. La puerta se cerró sin un susurro, y con ello, el viajero quedó sumido en la más profunda quietud. Frente a él, se extendía la ciudad, pero no como la imaginó. No era la ciudad vibrante que había imaginado, llena de vida y movimiento. Era un lugar vacío, desolado, como una ruina que había existido durante siglos, y aún así, permanecía intacta, petrificada en el tiempo. No había nadie a la vista. No había sonidos, salvo el leve crujido de sus botas contra el suelo frío. A medida que avanzaba, sus ojos comenzaban a acostumbrarse a la penumbra, pero no era una penumbra natural. Era una oscuridad densa, casi tangible, que parecía absorber cualquier destello de luz, hasta la llama de su antorcha se desvanecía en la neblina de la ciudad. Las sombras parecían moverse por sí solas, arrastrándose por las paredes, como si la propia ciudad estuviera viva, esperando. Narrador, con tono cada vez más inquietante. De repente, una figura apareció a lo lejos, como una sombra entre las sombras. Su forma era humana, pero su rostro no podía ser visto. El viajero se detuvo, un sudor frío cubriendo su frente, mientras el extraño ser comenzaba a acercarse. No hablaba. No hacía ningún sonido. Solo se movía con una lentitud que parecía burlarse del tiempo mismo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el viajero pudo distinguir con claridad lo que no había visto antes. La figura no tenía rostro, solo una máscara negra que reflejaba la poca luz que quedaba, como si la ciudad estuviera absorbiendo hasta su propia identidad. El viajero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y la sensación de estar atrapado en un sueño pesadillesco lo invadió. Voz misteriosa, lejana y etérea, como un susurro en la mente del viajero. Ellos son los guardianes de la ciudad. No hablan porque no tienen voz. No se mueven porque ya no tienen alma. Están aquí para mantenerte en tu camino, viajero. Y tú ya estás demasiado cerca. Narrador, con voz grave y sombría. El viajero intentó avanzar, pero algo en su interior le decía que no debía. Los guardianes lo observaban, sus ojos vacíos reflejando una nada infinita. La presencia de esas figuras lo llenaba de una angustia indescriptible, como si estuviera siendo observado por seres que no pertenecían a este mundo, seres que ya no recordaban la humanidad que alguna vez tuvieron. La ciudad, sin embargo, parecía no tener fin. Las calles se alargaban, retorcidas como venas en la oscuridad, y todo en ella tenía la apariencia de un sueño que se desmoronaba, de algo que nunca estuvo destinado a existir en primer lugar. Narrador, con tono sutilmente irónico. El viajero pensó en su vida anterior, en las veces que había sentido miedo ante lo desconocido, ante los misterios que se le presentaban. Pero nada de lo que había experimentado antes podía compararse con esto. La ciudad lo envolvía, como si fuera parte de su propia pesadilla. Y aún así, algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante. ¿Por qué? ¿Qué esperaba encontrar en este lugar desolado? La ciudad no parecía tener respuesta. O si la tenía, no iba a ofrecérsela fácilmente. De repente, las sombras se movieron a su alrededor. No de manera natural, sino como si fueran parte de un plan, como si la ciudad misma estuviera cambiando, adaptándose a su presencia. Los muros se alargaron, las calles se retorcieron. Todo comenzaba a sentirse como un laberinto interminable. Voz misteriosa, más fuerte ahora, como un eco en cada rincón de la ciudad. Este es el precio, viajero. No puedes escapar. Has cruzado el umbral, y no hay retorno. Cada paso que das te hunde más en las entrañas de la ciudad. Y lo peor es que, en algún momento, ya no sabrás si eres tú quien camina o si es la ciudad quien te guía. Narrador, con tono sombrío, casi como una advertencia. Y entonces, en el centro de la ciudad, apareció algo aún más terrible. No era una figura, ni una sombra, sino una sustancia viscosa, negra como la piedra de la que estaba hecha la ciudad. Se extendía por el suelo, como un mar de tinieblas que avanzaba lentamente hacia él. El viajero se detuvo, observando cómo esa sustancia se deslizaba hacia sus pies, como si estuviera destinada a devorarlo. El tiempo parecía haberse detenido. El aire se había espesado, y el viajero sintió que sus pulmones se llenaban de esa negrura,
como si fuera imposible respirar sin beber la misma oscuridad que lo rodeaba. Y entonces comprendió, la ciudad no solo lo quería a él, sino también a todo lo que era. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración que tomaba, se fusionaba con la ciudad misma. Él, su ser, comenzaba a ser parte de la ciudad. Narrador, con tono de resignación y angustia. El viajero dio un paso atrás, pero la sustancia lo alcanzó, cubriendo sus pies. Sintió la fría pesadez de la negrura envolviéndolo, y por un momento, se dejó llevar por la desesperación. Estaba atrapado. La ciudad lo había absorbido por completo, y ahora él era solo un fragmento más de su vasto, interminable vacío. El murmullo se hizo más fuerte, y la voz misteriosa, que antes parecía lejanas, ahora lo rodeaba completamente. Voz misteriosa, finalmente, con tono definitivo. Has llegado demasiado lejos, viajero. Y ahora, tú también serás una sombra en este abismo. Narrador, con tono de caída, como un descenso irreversible. El viajero cerró los ojos, aceptando la inevitable fusión con la oscuridad. Y cuando lo hizo, la ciudad dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en él. Y él, en ella. Este capítulo marca un punto de no retorno para el viajero. La ciudad ha comenzado a consumirlo, y él se da cuenta de que está atrapado en un ciclo sin fin. La desaparición de su identidad se vuelve cada vez más tangible, mientras la ciudad sigue viviendo, expandiéndose y devorando todo a su paso. La sensación de desolación y de ser parte de algo mucho más grande y oscuro lo envuelve, llevándolo a cuestionar su propia existencia. Capítulo 15. La última sombra. El viajero se encuentra en lo profundo del abismo, ya sin fuerzas, sin esperanza. La ciudad lo ha devorado, pero él sigue avanzando, empujado por una fuerza invisible, por una necesidad primordial de comprender su destino. Cada paso que da lo hunde más en la oscuridad, cada respiración lo consume. La ciudad lo ha absorbido por completo, y ahora, dentro de ella, ya no sabe si sigue siendo el mismo o si ha dejado de existir como ser humano. Narrador, con tono sombrío y definitivo. El viajero había dejado de luchar. Ya no sentía el peso de sus pasos, ni la frialdad del suelo bajo sus pies. El tiempo parecía haberse detenido, y con ello, toda sensación de pertenecer al mundo anterior. La ciudad lo había transformado en algo más que un simple cuerpo, algo más que un alma perdida. Se había convertido en parte de la misma oscuridad que lo rodeaba. La negrura se había infiltrado en su mente, en su corazón, y ya no podía diferenciar si pensaba o si simplemente la ciudad pensaba a través de él. Era una extensión de la oscuridad, una sombra que vagaba por las ruinas de un lugar olvidado. Sus recuerdos se desvanecían poco a poco, hasta que solo quedaban fragmentos dispersos, como ecos lejanos de una vida que ya no le pertenecía. Narrador, con voz suave, casi como un susurro. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, una visión lo golpeó, una chispa de claridad en medio de la negrura. Una luz, tenue y difusa, apareció frente a él. No era una luz natural, no venía del sol ni de una estrella. Era algo más profundo, una luz que nacía de la misma ciudad, pero que aún conservaba algo de pureza. Un faro en la vastedad de la oscuridad. El viajero, ya sin fuerzas para resistir, se acercó a esa luz. Al principio, pensó que era una ilusión, una burla de la ciudad, pero algo dentro de él le decía que debía seguirla. Quizá, solo quizá, esta luz le devolvería algo de lo que había perdido. Algo de sí mismo. Voz etérea, casi inaudible, como si viniera desde muy lejos. No todo está perdido, viajero. Aunque todo te parezca oscuro, recuerda que incluso en las sombras más profundas, la luz nunca se apaga por completo. Narrador, con tono lleno de misterio y esperanza. La luz comenzó a brillar con más fuerza, y el viajero, cegado por su fulgor, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era una luz común. Era una luz que emanaba de la propia ciudad, como si la esencia misma del lugar estuviera revelándose ante él. El viajero dio un paso hacia ella, y, por un breve momento, sus pensamientos se aclararon. En ese fugaz instante, recordó lo que había sido, un hombre en busca de respuestas, un ser humano en un mundo lleno de incertidumbre. La ciudad lo había consumido, pero esa chispa de luz le ofreció algo que no había tenido en todo su viaje, la esperanza. Narrador, con tono creciente, como si el viajero estuviera despertando. Con cada paso que daba hacia la luz,
Sentía como la oscuridad lo soltaba, como la sombra de la ciudad comenzaba a desvanecerse. Cada fragmento de su ser que había sido absorbido por la negrura ahora se liberaba, dejando atrás una sensación de ligereza, como si su alma volviera a cobrar vida. La luz no lo quemaba ni lo cegaba. Era cálida, reconfortante, como si le ofreciera un refugio seguro. En ese instante, entendió. La ciudad no era solo un lugar de desolación. Era un espejo de su propia lucha interna, de sus temores y sus dudas. Había sido atrapado no solo por la ciudad, sino por su propia mente. Ahora, enfrentándose a esa luz, se daba cuenta de que tenía el poder de liberarse. Había perdido su camino, pero aún podía encontrarlo. Voz etérea, ahora más clara y firme. Has llegado hasta aquí, viajero, pero el viaje no ha terminado. No has sido consumido por la ciudad. La oscuridad no es tu destino. No importa lo que has perdido, lo que queda de ti aún puede transformarse. La luz está dentro de ti, no fuera. Narrador, con tono esperanzador. El viajero, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Era una sonrisa llena de fatiga, pero también de revelación. Sabía que, aunque la ciudad lo había cambiado, no lo había destruido. La luz que ahora lo envolvía no era solo una manifestación externa. Era su propia fuerza interior, una fuerza que había permanecido oculta bajo capas de desesperación y miedo. Con un último vistazo a la ciudad oscura que lo había consumido, el viajero dio un paso adelante, hacia la luz. Y al hacerlo, la ciudad comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaron, las sombras se disiparon, y la vasta oscuridad se desvaneció. La ciudad había sido una prisión, pero también había sido un catalizador, un medio para que el viajero se enfrentara a sí mismo y comprendiera que, aunque el abismo lo había absorbido, aún podía encontrar su propio camino hacia la libertad. Narrador, con tono de cierre, sereno pero firme. El viajero avanzó, dejando atrás la ciudad que ya no existía para él. En su corazón, una llama de esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Había tocado lo más oscuro de la existencia, pero ahora sabía que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una salida, siempre hay una luz. Y aunque el camino por delante era incierto, él estaba preparado para caminarlo, con la luz en su corazón y el recuerdo de la ciudad perdida en su mente. En este último capítulo, el viajero finalmente alcanza una revelación crucial. La luz no es solo un faro externo, sino una fuerza interna que le da el poder de liberarse de la ciudad y de sí mismo. La ciudad, que parecía ser su fin, se convierte en el catalizador de su autodescubrimiento. La historia cierra con una nota de esperanza, dejando atrás la oscuridad para seguir un camino hacia la liberación, la cual solo puede alcanzarse reconociendo la luz interior. Y así llegamos al final de esta aventura. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido fascinante. Tu apoyo es esencial para seguir creando. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta la próxima.